Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Evangelio Revelado, donde exploramos las grandes preguntas de la historia, la fe y la ciencia. Hoy vamos a abordar un tema apasionante y controvertido. ¿La ciencia ha demostrado que Jesús existió y que los eventos escritos en la Biblia son reales? Acompáñanos en este viaje a través de la arqueología, la historia y la investigación científica mientras desentrañamos las pruebas que nos acercan a la verdad sobre uno de los personajes más influyentes de la historia. Muy bien. Antes de comenzar con las pruebas y todas las evidencias que ha recogido la ciencia, vamos primero a escuchar un pequeño resumen de la vida de Jesús. Comencemos. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, es una de las figuras más influyentes y veneradas de la historia. Su vida y enseñanzas han dado forma a una de las principales religiones del mundo, el cristianismo. La vida de Jesús se desarrolla en un contexto histórico, religioso y cultural específico, y aunque gran parte de la información sobre su vida proviene de los evangelios del Nuevo Testamento, también hay referencias en otras fuentes históricas y textos religiosos. Jesús nació alrededor del año 4 en Belén, una pequeña ciudad en la región de Judea. Sus padres eran María y José. Según los evangelios, su nacimiento fue anunciado por ángeles y marcado por la visita de pastores y magos del Oriente, que trajeron regalos de oro, incienso y mirra. Esta historia subraya la importancia y el carácter divino del nacimiento de Jesús, que ya desde su origen fue visto como el cumplimiento de antiguas profecías judías. La familia de Jesús se trasladó a Nazaret, en la región de Galilea, donde él creció. Nazaret era una aldea pequeña y modesta, y Jesús vivió allí con sus padres y hermanos, llevando una vida sencilla. José, su padre, era carpintero, y se presume que Jesús aprendió este oficio durante su juventud. Poco se sabe sobre la infancia y la adolescencia de Jesús. Los evangelios solo mencionan un incidente cuando tenía 12 años, durante una visita a Jerusalén para la Pascua. En esa ocasión, Jesús se quedó en el templo, discutiendo con los maestros y mostrando una comprensión sorprendente de las Escrituras, lo que asombró a todos los que le escuchaban. La vida pública de Jesús comenzó cuando tenía alrededor de 30 años. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, un evento que marcó el inicio de su ministerio. Durante su bautismo, según los evangelios, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Después de su bautismo, Jesús pasó un periodo de 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Superó estas tentaciones y regresó a Galilea, comenzando a predicar y a enseñar en las sinagogas. Su mensaje se centraba en el reino de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento y proclamando el amor y la misericordia de Dios. Jesús pronto reunió a un grupo de discípulos, 12 en particular, que le siguieron de cerca y fueron testigos de sus enseñanzas y milagros. Estos discípulos, conocidos como los apóstoles, desempeñaron un papel crucial en la difusión de su mensaje tras su muerte. Durante su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros, curando a enfermos, expulsando demonios, alimentando a multitudes y resucitando a los muertos. Uno de los milagros más famosos es la resurrección de Lázaro, que fue visto como una prueba de su poder sobre la vida y la muerte. Sus enseñanzas desafiaron las normas religiosas y sociales de su tiempo, lo que le granjeó tanto seguidores fervientes como enemigos poderosos. Jesús también enseñó a través de parábolas, relatos simples pero profundos que contenían lecciones espirituales y morales. Entre las más conocidas se encuentran la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo y la del sembrador. A través de estas historias, Jesús comunicaba verdades sobre el amor, el perdón, la fe y el reino de Dios. Su creciente popularidad y su mensaje radical atrajeron la atención de las autoridades religiosas y políticas. Los líderes judíos veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a la estabilidad del orden establecido. La tensión culminó en su entrada triunfal en Jerusalén durante la Pascua, un evento que fue recibido con entusiasmo por las multitudes pero que exacerbó la preocupación de las autoridades.
Jesús fue arrestado después de la última cena con sus discípulos, un evento que se conmemora como la institución de la Eucaristía en la tradición cristiana. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, que le acusó de blasfemia. Posteriormente, fue entregado a las autoridades romanas bajo la acusación de afirmar ser el rey de los judíos, un cargo que implicaba sedición contra el Imperio Romano. El gobernador romano, Poncio Pilato, inicialmente dudó en condenar a Jesús, pero cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. Jesús fue flagelado, coronado de espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de su ejecución. Fue crucificado junto a dos ladrones, y después de varias horas de sufrimiento, murió. La muerte de Jesús, según los evangelios, estuvo acompañada de eventos sobrenaturales, como la oscuridad que cubrió la tierra y el velo del templo que se rasgó en dos. Su cuerpo fue bajado de la cruz y enterrado en un sepulcro prestado por José de Arimatea. 3 días después de su muerte, según los evangelios, Jesús resucitó. María Magdalena y otras mujeres descubrieron que la tumba estaba vacía y fueron las primeras en ver al Jesús resucitado. Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones durante los 40 días siguientes, dándoles instrucciones y reafirmando su misión. Finalmente, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, dejando a sus seguidores con la promesa de su regreso. La vida y el mensaje de Jesús transformaron a sus discípulos y, a través de ellos, el mundo. Su enseñanza sobre el amor, el perdón y la esperanza en la vida eterna continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Jesús de Nazaret, el humilde carpintero de Galilea, dejó un legado que ha perdurado a través de los siglos, marcando la historia y la cultura de la humanidad de manera profunda y duradera. Ahora que conocemos más de su historia, legado y vida, vamos a proceder a mencionar todas las evidencias históricas que le dan sentido a la fe de millones de personas. Número 1. Evidencia histórica de Jesús. Comencemos con la evidencia histórica de la existencia de Jesús de Nazaret. Los historiadores serios y los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en que Jesús fue una figura histórica real. Existen múltiples fuentes, tanto cristianas como no cristianas, que mencionan a Jesús y su impacto en el mundo antiguo. Entre las fuentes no cristianas más relevantes se encuentran los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, y Tácito, un historiador romano. Ambos mencionan a Jesús en sus obras, proporcionando testimonios externos a los evangelios. 2. Fuentes cristianas y su confiabilidad. Los evangelios del Nuevo Testamento, aunque son textos religiosos, también son documentos históricos que han sido analizados y estudiados extensamente. Los manuscritos más antiguos de los evangelios se remontan a unas pocas décadas después de la muerte de Jesús, lo que los convierte en una fuente cercana a los eventos que describen. Además, la coherencia interna y las múltiples referencias cruzadas entre los evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento refuerzan su credibilidad. 3. Arqueología y hallazgos relevantes. La arqueología ha jugado un papel crucial en corroborar varios aspectos de los relatos bíblicos. Por ejemplo, se han encontrado inscripciones y artefactos que confirman la existencia de personajes bíblicos como Poncio Pilato, el gobernador romano que sentenció a Jesús a la crucifixión. En 1961, se descubrió una inscripción en Cesarea Marítima que menciona a Pilato, proporcionando evidencia tangible de su existencia y su papel en Judea durante el tiempo de Jesús. Otro hallazgo importante es la casa de Pedro en Capernaum, que ha sido identificada como un sitio cristiano primitivo. Las excavaciones revelaron una casa que fue transformada en un lugar de reunión y culto en el siglo I, lo que coincide con las narraciones del Nuevo Testamento sobre Pedro y la comunidad cristiana temprana. 4. La sábana santa de Turín. Uno de los artefactos más debatidos y estudiados relacionados con Jesús es la sábana santa de Turín. Este lienzo, que muchos creen que es el sudario en el que fue envuelto Jesús después de su crucifixión, ha sido objeto de innumerables estudios científicos. Las pruebas de datación por radiocarbono han sido controvertidas,
con resultados que sitúan el origen del sudario en la Edad Media, pero otros estudios han cuestionado estos resultados y han señalado pruebas que podrían sugerir una antigüedad mayor. Además, los análisis de la imagen en la sábana han revelado detalles sorprendentes que son consistentes con una crucifixión romana del siglo I, incluyendo marcas de heridas y patrones de sangre que corresponden a los relatos evangélicos de la crucifixión. 5. El Papyrus P52 y otros manuscritos antiguos. El papiro P52 es uno de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento, fechado en la primera mitad del siglo II. Este pequeño fragmento del Evangelio de Juan confirma que los textos del Nuevo Testamento circularon ampliamente y fueron copiados y transmitidos desde muy temprano, lo que refuerza la autenticidad y la confiabilidad de los Evangelios como documentos históricos. Otros manuscritos antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, también proporcionan evidencia de la transmisión temprana y fiel de los textos bíblicos, mostrando que las enseñanzas y la historia de Jesús fueron preservadas cuidadosamente a lo largo de los siglos. 6. Testimonios de los padres de la Iglesia. Los escritos de los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano, también son fuentes valiosas que atestiguan la existencia de Jesús y la propagación de su mensaje. Estos escritores, muchos de los cuales vivieron en los siglos II y III, se refieren a Jesús y a los eventos de su vida con un detalle que respalda las narraciones evangélicas. Sus testimonios, junto con la evidencia arqueológica y documental, forman un cuadro coherente y convincente de la figura histórica de Jesús. 7. Ciencia y milagros. La cuestión de los milagros es más compleja desde una perspectiva científica. Sin embargo, la ciencia ha investigado algunas de las afirmaciones milagrosas asociadas con Jesús. Por ejemplo, estudios médicos han examinado las descripciones de la crucifixión y la resurrección, tratando de comprender las implicaciones fisiológicas y médicas de estos eventos. Aunque la resurrección como milagro trasciende la explicación científica convencional, el estudio de la crucifixión ha proporcionado un entendimiento más profundo del sufrimiento físico que Jesús habría experimentado. 8. Impacto histórico y cultural. La influencia de Jesús en la historia y la cultura mundial es innegable. Desde la expansión del cristianismo en el Imperio Romano hasta su impacto en la filosofía, el arte, la literatura y la moralidad, la figura de Jesús ha moldeado el curso de la civilización occidental. Este impacto histórico, combinado con la evidencia documentada y arqueológica, refuerza la realidad de su existencia y su papel crucial en la historia humana. En conclusión, aunque la fe y la ciencia a menudo operan en ámbitos diferentes, la evidencia histórica, arqueológica y documental proporciona un fuerte respaldo a la existencia de Jesús de Nazaret y a varios eventos descritos en la Biblia. La figura de Jesús no solo es central en la fe cristiana, sino que también es un personaje histórico que ha dejado una huella indeleble en la humanidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, exploradores de la verdad. Dios te bendiga.